He titulado esta enseñanza Los Vencedores. ¿Amén? Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. ¿Cuál es el título de la enseñanza en esta mañana? Los vencedores. Amén. Y hemos leído Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Vamos a definir la palabra vencedor. ¿Qué es un vencedor? Un vencedor es aquel que se traza una meta. Un vencedor es aquel que se traza una meta. Es aquel que tiene un objetivo, una misión, y en esa misión se va a encontrar con obstáculos, con tropiezos, y en algunas veces va a tener que enfrentarse a circunstancias en el cual tiene que tomar una determinación de vencer cualquier problema, cualquier situación y cualquier obstáculo, sin retroceder, sin volver atrás, sin darse por vencido, hasta lograr el objetivo trazado. Un vencedor es aquel que no se rinde. Son aquellos que insisten, resisten y triunfan donde otros perdieron. Amén. ¿Está claro lo que es la palabra vencedor? ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos vencedores hay aquí que insisten, que resisten y triunfan donde otros perdieron? Ok. El Señor Jesucristo nos dijo en su palabra, en Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice así: el reino de los cielos sufre violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Y hay que entender hay que tener una determinación intensa en la búsqueda del reino, porque este versículo me dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén. Y los violentos son aquellos que se esfuerzan con pasión y perseverancia. O sea que para buscar el reino de los cielos hay que ser perseverante, esforzado y tener pasión. Amén. Porque el reino de los cielos sufre violencia, igual que en los tiempos de Juan el Bautista. En este tiempo, igualmente, el reino sufre violencia. Y hay que ser agresivo, hay que ser insistente, perseverante para alcanzar ese reino. Jesucristo también nos dice en Mateo capítulo 24, dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que la perseverancia implica mantener la fe.
Tenemos que tener una fe grande. Tenemos que tener una fe para poder perseverar hasta el fin. Y la obediencia a los mandamientos de Dios. No solamente tenemos que tener fe, sino que también tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Dios. A través de las pruebas y tribulación que puedan surgir. Esto nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Amén, porque Él fue un vencedor. Y nosotros como hijos de Dios, con ese ADN de Cristo, tenemos que ser vencedores ante los problemas, ante las circunstancias, ante todo lo que se quiera presentar en el camino, porque Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y hay algo que voy a decir, ¿verdad? Que muchos creyentes tienen la falsa creencia y están convencidos que el hecho de estar en una iglesia y por haber aceptado a Cristo haciendo una oración de fe, ya son salvos. Y que tienen asegurada la vida eterna. Pero cuando yo leo Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, me doy cuenta que este versículo nos da un claro entendimiento que la salvación y vida eterna no la tenemos todavía asegurada y que tenemos que hacerla efectiva y echar mano de ella, peleando la buena batalla de la fe, la cual es contra la pereza, el desánimo, la tentación, las crisis, las críticas, la crisis en todos los sentidos, contra pruebas y problemas grandes. Amén. Entonces tenemos que pelear esa buena batalla de la fe para poder echar mano a la vida eterna. Porque no es simplemente hacer una oración, confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, congregarme los domingos, ir a la iglesia, sentarme. No. Es tener fe, es ser perseverante, es tener Miren, cada día vamos a tener luchas. Todos los días se nos van a presentar batallas. Por eso Jesucristo nos lo dijo, que íbamos a tener aflicciones, que se nos iban a presentar pruebas, que se nos iban a presentar problemas. Pero cuando hay un hombre de fe, una mujer de fe, que sabe que tiene un Dios poderoso y que confía en Él y lo ama, este hombre y esta mujer va a perseverar ante cualquier situación. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2 al 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Y podemos observar acá que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, le aconseja y le dice: tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, ningún cristiano, ningún líder, ningún hombre y mujer de Dios que está en los caminos del Señor se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, le está diciendo aquí que tiene que esforzarse, que tiene que perseverar. Quizás en ese momento Timoteo estaba pasando por crisis emocional, había problemas en ese momento de persecución y estaba sufriendo penalidades en el ministerio, en el liderazgo, en su vida. Pero su padre espiritual y ministerial le aconsejaba y que tuviera cuidado, que se enfocara en Cristo Jesús para que pudiera alcanzar la meta. Y pone de ejemplo a los atletas que cuando luchan legítimamente y ganan la carrera van a ser coronados. Y déjeme decirle que todas las cosas que se quieren alcanzar en la vida requiere de un proceso, de un compromiso. Para poder lograr un título, la maestra Wendy, para poder ser maestra, para poderse graduar y para que le pudiera dar un título, ella tuvo que esforzarse, tuvo que estudiar. Igualmente que es el médico, ingeniero, cualquier carrera, había que esforzarse y estudiar. Esto implicaba tiempo, trasnocho, incluso aún olvidarse de recreaciones, de las amistades, a veces hasta de la familia. Tengo amigos médicos, familiares médicos, sobrinas, y yo no les veía la cara porque estaban todo el tiempo estudiando, entregadas a la carrera y sacrificaban muchas cosas. Y se le presentaban obstáculos, pero ellas perseveraban, incluso hasta económicos, para los pasajes, para las guías, para los libros. Pero todo aquel que aspira a un título, a una meta, tiene un objetivo. Y esta persona es de llegar a la meta, y todo esto requiere de esfuerzo. Y esto lo hablo en el término secular. Pero voy a tocar el punto que es el más importante, que es el término espiritual. Y cuando uno de los que estamos aquí en la iglesia, cuando estamos acá en la iglesia, cada uno de los que estamos aquí en la iglesia, los que están sentados, el objetivo es llegar a la meta final. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Llegar a la meta final. Y tenemos que ser muy objetivos y también tenemos que ser claros. Amén. Y para llegar a ganar esta carrera, tenemos que pasar muchas pruebas, muchas etapas en el transcurso de los años. Algunos me dirán, no es fácil ser cristiano, no es fácil ser pastor, no es fácil. Nadie me ha dicho que es fácil. Jesucristo mismo nos lo dijo. Pero cuando tenemos fe, cuando tenemos confianza, vamos a vencer. Y por el amor a Dios, a su obra, al reino, vamos a vencer los obstáculos como cristianos. Amén.
Ahora sí vamos a predicar. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Era necesario hacer esta introducción porque tenemos que hacer un análisis de lo que es un vencedor, tanto en lo secular como en lo espiritual. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Aquí habla Apocalipsis capítulo 1. El Señor Jesucristo le da unas recomendaciones a Juan a través del ángel que se le presenta en una revelación y le dice, se le manifiesta las cosas que van a suceder pronto. Y le envía a su ángel y le escribe, le dice a Juan que le escriba a las 7 iglesias. Y habla de 7 candeleros que representan las 7 iglesias. Pero también habla de las 7 estrellas que las tiene a su diestra, o sea, su mano derecha. Porque Jesucristo tiene a los pastores en sus manos. Por eso, pastores, ustedes están en manos del Señor. Y el mismo que fue de ayer, hoy y siempre es el que camina en medio de la iglesia. Porque dice que Él camina, que se pasea por medio de los 7 candeleros, que representan a la iglesia. Las 7 estrellas representan ¿a quiénes? A los pastores. Amén. Y Él le dice, escribe al ángel de la iglesia. Y cuando se refiere al ángel de la iglesia, se refiere a los pastores. Amén. Entonces vemos acá que le da ciertas directrices al remitente, que es Juan, que es el que escribe las cartas a las iglesias. En aquel tiempo no había WhatsApp, que era más fácil enviar un WhatsApp, un fax, eran cartas. Ahora es más fácil que el apóstol Carlos se dirija a todas las iglesias por los grupos, por el WhatsApp, y es más fácil. Cuando éramos novios nos comunicábamos por cartica. Ahora nada más es fácil por el WhatsApp, ¿verdad? Entonces vemos a un novio escribiéndole a la novia, el esposo que es Cristo escribiéndole a la novia que es la iglesia. Pero la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Usted dirá, es que eso fueron en aquel tiempo. Ahora, ¿por qué va a hablarle a la iglesia? Porque las 7 iglesias del Apocalipsis representan 7 edades, 7 tiempos proféticos que se dieron en aquel tiempo, es verdad. Se dieron en aquel tiempo en que se escribió el libro del Apocalipsis. Pero el cumplimiento también se ha dado desde ese momento hasta los tiempos actuales. Y cada iglesia estaba pasando un proceso. Cada iglesia. Y vemos que el Señor le habla a Juan y le dice, escríbele al ángel de la iglesia. Escribe de las 7 iglesias que están en Asia Menor.
que actualmente es Turquía. Amén. Escríbele a Éfeso, escríbele a Esmirna, escríbele a Pérgamo, a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia y a la Odisea. Y él escribió a cada pastor de cada iglesia. Ahora vemos que la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Fue el fundador de estas iglesias. Y quien estaba pastoreando la iglesia de Éfeso era Timoteo. Y vemos que cada iglesia vivió su etapa y a cada iglesia le enviaban un mensaje según la circunstancia que estaba viviendo en ese tiempo. Estamos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19 al 20. El tema para los que están llegando es los vencedores. Amén. Ok, continuamos. Y vemos que Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, aunque para muchos es un libro que da terror, para algunos quizás no lo entienden, pero ese libro, cuando yo comienzo a leer desde el comienzo, encierra tantas promesas para su iglesia. Y vemos que en los 66 libros de la Biblia, analizando los 66 libros de la Biblia, vemos que si hay un libro entre todos estos que están escritos que muestra esperanza, y es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese libro es donde nos dan promesas si logramos ser vencedores. Amén. Este libro muestra promesas para su iglesia si llega a vencer al final de nuestra carrera. Y hay tres cosas muy fundamentales. Analizando el texto. Y es la siguiente. La primera, el primer fundamento es la intención del Señor para con la iglesia actual. Número 1, exhortar a la iglesia. Vemos que la intención de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirige al remitente, que es el apóstol Juan, la intención del Señor Jesucristo es exhortar a las iglesias. ¿Por qué exhortar, pastora? Porque la exhortación, ¿por qué la exhortación, pastora? Porque nos tienen que llamar la atención. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Número 2, la segunda, advertirle a la iglesia. ¿Y por qué advertencia? Porque nos tienen que dejar las cosas bien claras. Y número 3, que la iglesia se edifique. ¿Y por qué edificación? Porque es un espejo que nosotros estamos viendo, que de esa manera vamos a ir formando o tomando fuerza para no cometer los errores que nuestros ancestros cometieron.
Entonces, por esa sencilla razón, hay tres cosas muy fundamentales en esta enseñanza de Apocalipsis, desde el capítulo 1, amén, donde Jesús da directrices. ¿Para qué? Número 1, repita conmigo, para exhortar a la iglesia. Número 2, para advertirle a la iglesia. Y número 3, para que la iglesia sea edificada. Amén. ¿Y qué podemos ver? Que el que llegue a la meta final le estará reservado un premio muy grande. Y es de lo que le voy a hablar en esta mañana. Amén. Los que han leído las cartas de Éfeso, de Mirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea, vemos que el Señor comienza con algunas les habla con una exhortación. Amén. Y también dándole una advertencia, pero también trae una edificación. Y aquí vamos a aprender hoy a que el Señor nos va a recordar en su palabra las promesas que vamos a obtener si vencemos en esta carrera. Amén. Ya les expliqué que para obtener un premio hay que pelear la buena batalla de la fe. Le expliqué lo del mundo secular y lo llevamos también al mundo espiritual. Amén. Y para los que quieran seguir estudiando, usted puede mirar esta enseñanza por el canal de YouTube de la Nueva Jerusalén. Ahí está desde el inicio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos va a otorgar a aquellos que llegamos a la meta final y venzamos? Una corona. Amén. Vemos que los futbolistas, los atletas, luchan por ganar un trofeo, una medalla. Luchan por ganar los primeros lugares. Ellos se entrenan, se capacitan, se preparan, porque es parte de su disciplina. Si ellos luchan por una corona que es terrenal, cuanto más nosotros, que nuestra corona es eterna. Amén. Es un premio de la vida eterna. Por cuanto hemos luchado legítimamente hasta el final. Y hay promesas para aquel que llegue a la meta final. Y la primera promesa está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 7. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Primera promesa, ¿cuál es? Comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida está ubicado en el huerto del Edén, allá en Génesis, capítulo 2 en adelante. Y estaba otro árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que en el huerto del Edén habían dos árboles puestos por el Señor.
el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los dos árboles tenían un objetivo. El árbol de la vida. ¿Cuál era el objetivo del árbol de la vida? Representaba la vida eterna. Es decir, el hombre tenía acceso a comer de ese árbol. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal era simplemente el mecanismo que Dios había dejado en ese momento para ejercer y establecer la fidelidad de Adán y Eva. Al no comer ese árbol, ellos no iban a morir. Pero ¿qué sucedió ahí? Que ellos desobedecieron. Ellos no comieron del árbol de la vida. Ellos se dirigieron fue al árbol del bien y del mal. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen comido el árbol de la vida? No hubieran muerto, iban a vivir, ¿verdad? Ellos decidieron automáticamente comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal y del conocimiento. Y dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Se vieron que estaban desnudos. ¿Sí recuerdan lo que han leído, no? La historia. Estaban desnudos. Y Dios le preguntó, Adán, ¿dónde andabas? ¿Dónde estás? Y le dijo, oí tu voz y tuve miedo. Me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿acaso alguien te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios le dijo, ¿comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Y comenzaron a excusarse. Él le dijo, la mujer que me diste. La mujer le dijo, ahí comenzaron la papa caliente, a tirarse la pelotita. Por culpa de la mujer dijo, por la serpiente miró a los dos lados y no tuvo a quien echarle la culpa. Y Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, que conoce el bien y conoce el mal. Quitemos el árbol de la vida, porque si alarga su mano, alcanzará vida eterna. Por eso Dios quita el árbol de la vida. Amén. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era que el hombre no alcanzara la vida eterna en el estado en que estaba, porque iban a vivir eternamente en el pecado. Amén. Pero Dios, siendo el poderoso, el que conoce todos los tiempos y las sazones de la vida, Dios decide sacar el árbol de la vida y llevárselo otra vez al cielo y esconderlo para que el hombre no tenga acceso a ese árbol. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor está diciendo que el que venza y el que llegue hasta el final, le daré que coma del árbol de la vida? Porque el árbol de la vida representa la vida eterna.
Y el árbol de la vida del que el Señor habla ya no es un fruto. Está hablando de la sangre del Cordero de Dios. Está hablando de Cristo Jesús. Es decir, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, tenemos vida eterna. Ahora podemos alcanzar vida eterna. ¿Cuál es la primera promesa que Dios le da a la iglesia que vence, a la iglesia que venciera, a los vencedores? Comer del árbol de la vida. Amén. Le va a dar vida eterna. Amén. Nosotros tenemos eternidad porque llevamos el alma. Amén. Y tenemos eternidad. Pero este cuerpo no es eterno. El alma es eterna. Tenemos eternidad porque tenemos el alma. Pero este cuerpo no es eterno. Algún momento va a envejecer, se va a morir, se va a deteriorar. Pero cuando tengamos la metamorfosis de recibir el nuevo cuerpo, eso sí, claro, hago una aclaración. Si llegamos a la meta final, entonces seremos eternos. No vamos a envejecer, no nos vamos a enfermar, no vamos a sufrir de los riñones, no vamos a sufrir de dolencia, no va a haber menopausia, amén, no va a haber enfermedad, porque nuestro cuerpo es celestial, será eterno, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vencer. ¿Quieren ustedes alcanzar el árbol de la vida? Amén. ¿Qué hay que hacer? Hay que llegar hasta la meta final. Amén. Para poder tener vida eterna. Y como expliqué al inicio, no es por el hecho de que ya confesemos que Jesucristo es nuestro Dios, que vamos a una iglesia, ya tenemos ganado el cielo y tenemos todo, ¿no? Amén. Tenemos que vencer las pruebas, vencer las dificultades, vencer todo, mantenernos en fe, en santidad, en integridad, para poder llegar a la meta final y poder comer del árbol de la vida y tener vida eterna. Segunda promesa. La segunda promesa está en la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El que venciere. Y si hablamos de una segunda muerte, es que por lógica tuvo que haber una primera muerte. Para que haya una segunda muerte quiere decir que primero tuvo que haber una primera muerte. ¿Y de cuál muerte estamos hablando, pastora? ¿De cuál muerte está hablando el Señor? La primera muerte es la física, la que todos vamos a tener, que es inevitable. Es la que todos compadeceremos, pero eso no nos tiene que preocupar, porque algún día nos vamos a morir. Sabemos el día que nacemos, pero no sabemos el día que vamos a partir de este mundo, ¿cierto? Pero no tenemos que tener miedo a la muerte cuando sabemos que estamos seguros en Cristo Jesús. La segunda muerte es la condenación en el gran juicio final.
pero que ningún creyente llegará hasta ese momento. Entonces la promesa para el que llegue al final y venza es no llegar a la segunda muerte. Porque nosotros en la primera vamos a morir, pero en la segunda seremos eternos. Amén. Es decir, no sufrirán daño en la segunda muerte. No vamos a sufrir daño en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque vamos a estar reinando sobre las naciones con Cristo Jesús. ¿Quién se quiere quedar, quién se quiere morir en la segunda muerte? Nadie, ¿verdad? Pero esto es para los que venzan. Entonces, para los que no venzan y no perseveren y se escondan, y no continúen, a los que le den la espalda a Dios, aquellos que están fríos o tibios, aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que se vayan de la iglesia y no sigan adelante con Cristo Jesús, le espera la segunda muerte. Por eso es que el mismo Apocalipsis dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Porque en la segunda no tienen potestad de ellos. ¿De qué se trata, mis amados? Se trata que la primera resurrección es la de los muertos en Cristo Jesús. Los que mueren en Cristo Jesús o duermen en Cristo Jesús van a resucitar primero. Pero la segunda resurrección es de todos los impíos que tendrán que resucitar para presentarse delante del trono blanco, ante el tribunal de Cristo, y ser juzgado y echado al lago de fuego, donde arde la llama, donde no se apaga, donde el gusano nunca muere, donde arde de día y de noche, y esa llama no se apaga. Pero ¿cuál es la ventaja de nosotros, su iglesia, los que vencen, los perseverantes? ¿Cuál es la ventaja de nosotros, los que vamos a vencer? Es que no tendremos parte en la segunda muerte. Nuestra parte será en la primera, si llegamos a vencer. Amén. Si no nos desviamos. Porque muchos comenzaron y muchos no terminaron y tendrán que darle cuenta a Dios. Amén. Si alguno de nosotros ha muerto antes de que Cristo haya venido, la buena noticia es que cuando suene la trompeta, entonces los muertos en Cristo se levantarán primero, resucitarán, y luego los que hemos quedado seremos transformados. Amén. Por eso, iglesia, tenemos que perseverar hasta el final. No mirar a los lados, no mirar la crisis, no mirar la situación, mirar el blanco, Cristo Jesús, llegar a la meta, alcanzar la corona de la vida eterna, alcanzar la salvación. Amén. Ahora bien, si la primera promesa es la vida eterna, esa es la primera promesa para el que
para el que venza, el que venciere, va a tener vida eterna. Y la segunda promesa para el que venciere, va a evitar la condenación. Amén. Entonces la primera promesa, repita conmigo, es vida eterna. La segunda promesa es evitar la condenación para el que venciere. Y me están haciendo señas que hasta aquí quedamos. Amén. En la segunda promesa. Vamos para la tercera promesa. Usted lea Apocalipsis 2:17, amén. Que es la iglesia de Pérgamo. Y si Dios lo permite, continuamos el próximo domingo con esta enseñanza. Porque vamos a estudiar las 7 promesas que Dios tiene en el libro de Apocalipsis, donde el remitente, que es Juan, le habla a las iglesias. Y esta vez no me enfoqué en las cosas malas que hacían, sino que me fui directamente a las promesas que Dios tiene para su iglesia si llegamos a la meta final. Por eso, antes de pasar, pueden pasar los adoradores, mientras pasan, mi consejo es, iglesia, manténgase firme. Manténgase firme en la presencia del Señor. Enfóquese en esa promesa de comer del árbol de la vida. Que no nos pasen como nuestros primeros padres, que fueron desobedientes. Aunque hoy tengamos la esperanza que tenemos el segundo Adán, que por medio de él podemos comer de ese árbol, pero si llegamos a la meta final, vamos a obtener la vida eterna. Y número 2, no vamos a ver muerte. Dios nos va a evitar de ir a la condenación eterna si perseveramos hasta el final. En el camino van a venir aflicciones, van a venir tropiezos, van a venir problemas, van a venir desánimo, van a venir cuanta cosa el enemigo te quiera presentar para que comas del árbol del mal. Amén. Y no perseveres hasta el final. Pero hoy mi consejo es, amada iglesia, mira a Cristo, porque Cristo viene por una iglesia perseverante, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dios les bendiga y Dios les guarde.